En la clase de hoy vamos a comenzar con la introducción del concepto de kernel y cuál es su utilidad directamente en nuestros intereses de aplicación. Particularmente voy a revisar rápidamente una presentación que encontré de otro colega que habla de regresión, que es algo que nosotros ya cubrimos con bastante detalle. Solamente como para repasar lo que hemos visto hasta ahora, es utilizando datos, estimar la mejor curva que aproxime, ¿cierto?, estos datos. Particularmente lo que nosotros queríamos hacer era encontrar una función, ¿verdad?, un modelo que utilizando unos parámetros omega, que yo le llamaba teta, y algunas funciones de los datos, o particularmente los datos, como lo hemos hecho hasta ahora, ¿verdad?, poder encontrar, ¿cierto?, la mejor estimación en torno a algún interés. En nuestro caso era minimizar el error cuadrático medio. Como vimos cuando construimos la regresión lineal, nosotros podíamos ocupar los datos directamente o funciones de los datos. Eso es lo que vemos acá como las funciones base. Estas funciones se puede tomar cualquiera de estas formas, y esto es lo que nosotros con esto vamos a construir los conceptos de kernel ahora. Cualquiera de estas funciones a nosotros nos podría servir para poder hacer aproximación o la regresión no lineal. En uno de los temas siguientes vamos a revisar este mismo principio con más detalle y vamos a construir el concepto de regresión no lineal utilizando exactamente esta misma idea. Entonces lo que nosotros hicimos fue construir un modelo en el cual teníamos la función objetivo, que yo le llamaba y sombrero, acá el libro le llama T de targets, tenemos un modelo determinístico y un ruido gaussiano, y esto, ¿cierto?, se aproximaba mediante mínimos cuadrados, que es el que tenemos acá. Y llegamos a la conclusión en sus minutos que mínimos cuadrados es exactamente lo mismo que maximizar la razón de verosimilitud. La geometría son los mínimos cuadrados, que tenemos el espacio, tenemos estas funciones phi, y lo que queremos hacer es que nuestra función objetivo, t, queremos aproximarlo, ¿verdad?, de la mejor forma posible, ocupando estas funciones base. Entonces, por otras palabras, lo que estamos haciendo es tomando el objetivo y lo estamos proyectando dentro de las funciones base, que son aquellas que están determinadas por los datos. Entonces, esta aproximación y es la mejor aproximación del target en este espacio de los datos. Obviamente, si nosotros pudiéramos definir más funciones, quizás podríamos aproximar mejor del target, pero mientras más funciones tengo, más información también necesito para poder estimar de mejor forma. Lo que podemos hacer es implementar un aprendizaje secuencial en el cual, ¿cierto?, tenemos exactamente la misma función objetivo. Sin embargo, sabemos de que lo podríamos partir de una condición inicial, y lo que tenemos acá es que iterativamente podemos ir actualizando el valor, donde eta se conoce como el parámetro de aprendizaje, y esto de acá es una aproximación del gradiente. Entonces, sabemos que el gradiente nos da la tasa de mayor cambio. Imaginemos que estamos en una montaña y no sabemos exactamente en qué dirección movernos, pero sí tenemos en nuestra mano la herramienta del gradiente. Entonces sabemos que el gradiente me indica la tasa de máximo cambio. Si estoy en la posición actual, calculo el gradiente en todas las direcciones. Eso me da, por ejemplo, que la tasa de máximo cambio está en esta dirección, entonces yo sé que el mínimo va a estar en la dirección exactamente opuesta. Entonces esto realmente es lo que estamos haciendo. Estamos actualizando el valor de los parámetros como en la dirección de que se produce el máximo cambio de gradiente. Bueno, le voy a dejar un video complementario de esto, ¿cierto?, de cómo podemos ocupar esta información para poder actualizar secuencialmente y encontrar el mínimo. Entonces, cuando no tenemos la forma de hacerlo de forma completa, ¿cierto?, utilizando todos los datos, como lo hemos hecho hasta ahora, ¿cierto?, ocupando la pseudo inversa, lo podemos hacer mediante esta aproximación secuencial en la cual ocupamos el algoritmo de descendiente de gradiente. No me acuerdo el nombre exacto de la traducción exacta. Entonces, en este caso, a la larga lo que se está construyendo es una versión aproximada, nunca va a ser exacta. Puede que lleguemos al mínimo local, pero también puede que lleguemos al mínimo absoluto, que es el que nosotros buscamos mediante el utilizar todos los datos. Otra forma que se puede hacer, que esto ya lo habían visto en el capítulo introductorio con Jorge, es que podemos agregar un término de regularización, que lo que nos hace es acotar dentro de cierto rango, ¿verdad?, nuestra búsqueda. Y eso aparece en la solución como este parámetro acá. Fíjense que aparece igual la pseudo inversa, pero aparece este factor de regularización, que lo que me permite es acotar el rango de búsqueda y no dejar que busque en cualquier lado. Este factor de regularización es solamente un ejemplo. Se pueden regularizar de muchas otras formas. Y esto es un ejemplo que encuentras para distintos valores del factor de regularización. Tenemos distintos datos y cuando modificamos el factor de regularización, ¿cierto?, encontramos mucho mejor fitting. Lo último que estuvimos revisando es la regresión lineal bayesiana. Aquí construimos que la función de distribución es proporcional a este producto, como lo construimos nosotros, y aquí sabemos cómo está dada la media y cómo está la varianza. Entonces, esto es equivalente al estimador máximo a posteriori que definimos, lo cual es bastante poderoso versus la máxima verosimilitud de acá, si es que nosotros tenemos la información a priori. Si no tenemos información a priori, mi consejo era ocupar la máxima verosimilitud, que eso estaríamos adivinando, pero si tenemos la información a priori que corresponde a la probabilidad de ocurrencia de cada uno de estos valores, entonces tenemos la posibilidad de ocupar el máximo a posteriori, que debiese presentar mejor resultado. En la práctica lo que hacíamos era encontrar mediciones para cada nuevo valor de x. La distribución condicional está determinada por esto es lo mismo que habíamos determinado en pizarra nosotros, pero con la nomenclatura que ocupa el libro.
Y cuando ocupamos, por ejemplo, con la ecuación 2.115 del libro, sabemos de que la convolución de gaussiana está determinada por esta operación, en donde la varianza de n es los datos, los ruidos en los datos, más la incertidumbre que existe en la estimación de los parámetros. Entonces, toda la incertidumbre que tenemos acá, nosotros la podemos escribir de esta forma, y nos damos cuenta de que a su vez esto lo podemos descomponer en el producto de dos subfunciones, como está escrito acá. Entonces, ¿cuál es la gracia? La gracia es que podemos escribir todo el problema que estábamos viendo antes como el producto de dos funciones, que a su vez son funciones de los datos. Entonces, x, no nos olvidemos que es mi dato, y el tenedor, ¿cierto? Phi de x corresponde a una función de estos datos. Y el kernel, como dijimos en términos sencillos, es el producto de estas dos funciones de los datos. Ahora, ¿por qué nos interesa hacer esto? Porque no solamente estamos ocupando los datos crudos, sino que estamos haciendo una operación sobre los datos. Esto nos permite tomar el espacio de los datos y mapearlo a un nuevo espacio gracias a este kernel. Vamos ahora a ver un ejemplo en donde también aparece el concepto de kernel, que es un clasificador que quizás ustedes conocen con más detalle, corresponde al support vector machine, y que también nos va a permitir conocer y entender cuál es el concepto de kernel que aparece dentro de clasificadores.